Vamos a responder a este ejercicio, más bien una cuestión de inducción magnética para física de segundo bachillerato. Tiene que ver con eso, con inducción magnética, con la generación de corrientes eléctricas o cómo los campos magnéticos afectan a las corrientes eléctricas o a la inversa. Esto es electromagnetismo. Dice que disponemos de un conductor, el representado en la figura, que está horizontal y con el sentido de la intensidad indicado. Una espira circular se sitúa donde se señala, por debajo del conductor, dispuesta con el conductor en el mismo plano del papel. Se plantean 4 casos: mover la espira hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y nos preguntan que respondamos de manera razonada y con todo lujo de detalles, a través de dibujos, en qué caso se produce corriente eléctrica inducida en la espira. La cuestión puede ser complicada y nos vamos a ayudar de este esquema de aquí. Vamos a intentar entenderlo. Este es el conductor y aquí tenemos el sentido de la intensidad de corriente. Nosotros debemos saber en este momento, en este punto, que cuando tenemos un conductor de corriente por el que circula una corriente eléctrica, se perturba el medio que le rodea a esa corriente, creando un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético cumple una ley complicada, la ley de Laplace. El campo magnético que se crea en los alrededores del conductor. Pero particularizando para un conductor rectilíneo de longitud indefinida, podemos utilizar lo que llamamos la ley de Biot y Savart. Biot y Savart. Esta ley nos dice, la de Biot y Savart, que el campo magnético que se crea en las inmediaciones de un conductor rectilíneo, pues responde a esta fórmula. Nu0, que es una constante, que es la constante magnética, concretamente en unidades del sistema internacional es 4pi por 10 elevado a menos 7 en el vacío. Nu0 por la intensidad de corriente en amperios, partido por 2pi por la distancia que separa el cable de la zona donde queremos calcular el campo magnético. Es decir, este conductor de corriente crea un campo magnético a su alrededor determinado por esta fórmula. Fíjense cómo es inversamente proporcional a la distancia, por eso el campo magnético es cada vez más pequeño a medida que nos alejamos de él. Y además a la misma distancia tiene el mismo valor, por eso todos estos son iguales. Bien, esto es B, el B que crea eso. Por otro lado, como nos preguntan por la corriente eléctrica inducida, ¿vale? En qué caso se produce corriente eléctrica inducida, debemos tener en cuenta esta otra cosa que es la ley de Faraday, Henry e incluso le añaden Lenz, que es que la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo magnético con respecto del tiempo. Ese flujo se define como el producto escalar de B por S, que como sabemos en este nivel será B por S por el coseno del ángulo. Esto es una derivada. La derivada variación, la corriente eléctrica inducida se produce cuando existe variación de esta magnitud con respecto al tiempo. Derivada, variación. Y la variación será consecuencia de la variación del flujo, es decir, o que varíe B, o que varíe la superficie de la espira, o que varíe el ángulo que forma. Nosotros tenemos un conductor y aquí tenemos una espira. Está claro que la superficie de la espira no va a variar y que el ángulo que forma la espira, con el campo magnético tampoco. Yo no me voy a poner a hacer aquí ahora esto. O sea que la única posibilidad que tenemos es que varíe el campo. Repetimos. La corriente eléctrica inducida se producirá como una variación del flujo. En nuestra posibilidad solo tenemos la posibilidad, repito, de que varíe el campo magnético que atraviesa la espira. Con lo cual, si para abajo, para arriba, para la izquierda o para la derecha varía el campo magnético, tendremos una corriente eléctrica inducida. Pero vamos por partes, porque la cosa es complicada, porque estos símbolos que he puesto aquí representan el campo magnético que crea la corriente eléctrica. Esto es más grande que esto y a su vez que esto. ¿Y por qué? Porque según la ley de Biot y Savart, a mayor distancia va disminuyendo el campo magnético. ¿Por qué tenemos aquí un puntito? ¿Y por qué tenemos aquí una X? Porque esto representa
un vector que entra hacia adentro. Y el simbolito este representa un vector que sale hacia afuera. Aquí el campo magnético entra y el campo magnético aquí sale. Y esto ocurre porque la ley de Laplace está definida por un producto vectorial y siempre funcionan los productos vectoriales igual, con la mano derecha. De todos modos, en la descripción podrán ver ampliación de esto. Yo pongo el dedo gordo en la dirección de la intensidad y a este lado, fíjense que la palma de la mano entra, por eso este vector entra. Sin embargo, a este lado aquí me va a dar algo, una contractura de muñeca. En este lado el campo magnético sale, dedo gordo en la dirección de la intensidad, por aquí arriba es para adentro, por aquí abajo es para afuera. Bien, dicho esto, solo tengo que plantearme en qué situación de mover la espira para arriba, para abajo, para acá o para allá se produce una variación del flujo de líneas de campo magnético. Está clarísimo que cuando hago así, si miramos el dibujo para la izquierda o para la derecha, el número de líneas de campo que atraviesan la espira se mantiene constante, es la misma. No existe una variación de campo magnético en esta dirección horizontal. Sin embargo, si me muevo hacia abajo, el flujo de campo magnético disminuye. Cada vez son de menor intensidad las líneas de campo magnético que atraviesan esta espira cuando me muevo hacia abajo. Sin embargo, cuando me muevo hacia arriba, ocurre lo contrario. Hacia abajo disminuyen las líneas de campo y hacia arriba aumentan. ¿Qué es lo que pasa, por lo tanto? Que se producirá corriente eléctrica inducida cuando lo mueves hacia abajo o hacia arriba. Izquierdas y derechas, no, que lo preguntaba también. En estos casos no se producirá corriente eléctrica inducida. Y el motivo de por cual se produce corriente eléctrica inducida moviéndolo hacia abajo o hacia arriba es el que estamos diciendo. Varía el número de líneas de campo que atraviesa esta espira. Varía el flujo de líneas de campo. Es decir, tendremos corriente eléctrica inducida hacia abajo o hacia arriba. El ejercicio también nos pide que señalemos el sentido de la corriente inducida argumentando la respuesta. Esto también nos va a costar algo de trabajo. En la ley de Faraday, Henry, Lenz, lo voy a escribir para que lo tengan. Faraday, por Dios, Henry, Lenz. Este signo negativo es debido a Lenz. Y lo que dice es que la corriente inducida se opone a la causa que lo produce. ¿Qué significa esto? Si yo disminuyo cuando bajo, ¿vale? Estamos en esta situación. Cuando yo bajo, disminuye el flujo. Disminuye el flujo. Cuando yo bajo, disminuye el flujo. Pues la corriente que se generará en la espira tenderá a compensar esta disminución del flujo. Si yo disminuyo el flujo y mi corriente inducida va hacia arriba, en este sentido, fíjense el cierre de la palma de la mano, intensidad hacia arriba, campo magnético hacia arriba, pues resultará que cuando yo disminuyo el flujo de líneas de campo, la corriente inducida, que se va a convertir en un solenoide, produciendo un campo magnético en su interior, pues hará que vaya en este sentido para que el campo magnético sea hacia afuera. Si yo disminuyo líneas de campo hacia afuera, si disminuyo el campo magnético, la corriente eléctrica inducida se comportará de esta forma para generar un campo magnético que compense esa disminución de flujo. Sin embargo, cuando yo subo, aumento el flujo de líneas de campo. Si yo aumento el flujo de líneas de campo, la corriente eléctrica inducida será de sentido contrario. Para que el cierre que te indica el sentido de las líneas de campo que genera este solenoide, esta espira, cuando por ella circula una corriente eléctrica, sea hacia adentro. Repito, hacia abajo disminuye el flujo de líneas de campo. La corriente será en este sentido para que aumenten las líneas de campo hacia afuera, puesto que al bajar disminuyen. Sin embargo, cuando subo, aumentan las líneas de campo hacia afuera, como se puede observar cuando subo,
aumentan, pues el campo magnético que se genera debe ser hacia abajo, porque si aumenta hacia arriba, la corriente debe comportarse de manera que el campo magnético compense ese aumento. ¿Y cómo lo compensa? Generando un campo magnético hacia abajo, que es lo que ocurre cuando vamos en este sentido. No ha sido sencillo, se necesita un montón de conceptos previos. La ley de Laplace no tanto, pero sí la ley de Biot-Savart, que nos habla de que el campo magnético es más chico a medida que nos alejamos del conductor. Y se necesita pues también la ley de Faraday-Henry, que es la causa de que generemos corrientes eléctricas, variando el flujo, el campo, la superficie o el ángulo. En nuestro caso lo que variamos es el campo. Pues ok.